Buenas tardes. Hoy estamos en la editorial I57. Vamos a hablar acerca de el manual de reclamaciones aéreas que hace unos días salió al mercado dentro de la editorial y estamos con la coordinadora de la obra del manual de reclamaciones aéreas, aspectos esenciales, la magistrada doña Rocío Marinacol. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? Hola Carlos, encantada de haber Bien. participado en este libro, la verdad. Pues para nosotros es un orgullo presumir de un libro así. Como decía, la obra la has coordinado tú, y en ella participan buena parte del resto de las magistradas y magistrados del Tribunal Mercantil de Málaga, que hasta ahora venía resolviendo la mayoría de los conflictos en relación al tráfico aéreo, a las reclamaciones aéreas. Y muchísimas gracias, por supuesto, a todo el equipo que en este momento encarnas tú por participar en el manual. Concretamente, ¿cuál ha sido tu participación dentro del libro? Bueno, pues la verdad es que la idea surgió en grupo después de hablar contigo de la posibilidad de hacer algo de aéreo. La verdad es que tras la reforma que se operó por Ley 7 del año 2022, la de 27 de julio, que afectó a la ley orgánica, pues nos preocupó mucho, nos preocuparon los conflictos que se podían originar en temas de competencia entre los juzgados de primera instancia y los juzgados de lo mercantil. Entonces, pues hablamos del tema y de la posibilidad, pues, de hacer una obra que aclarara un poco cómo iba a quedar regulado, porque hasta ahora estábamos acostumbrados a que, como todo iba a los juzgados de lo mercantil, daba igual cuál fuera la fundamentación jurídica. Si lo fundamentaban de una manera incorrecta, pues nosotros podíamos resolver aplicando otro convenio, etcétera. Pero ahora ya no. Ahora ya la cosa se ha complicado, porque dependiendo de la ley o el convenio que estemos aplicando o el reglamento que estemos aplicando, los competentes van a ser unos u otros. Entonces, claro, ya este tema tenía que quedar claro, ¿no? Y nos pusimos todos de acuerdo y nos repartimos los temas según los intereses personales en cada uno, y yo concretamente pues insistí en que me atribuyeran a mí, por ejemplo, el de la competencia internacional, territorial y objetiva, para tratar de aclarar este tema que me había preocupado muchísimo. Pero también toqué otros, por ejemplo, el relativo a la pérdida o daños producidos en el equipaje, que es un tema muy, muy habitual y que son mucha cantidad de asuntos anualmente, y que ahora se le ha atribuido en gran parte a los juzgados de primera instancia, aunque no en todo. Y luego también pues toqué otros temas, por ejemplo el relativo a las costas por temeridad, que es un tema que se discute mucho, o qué pasa cuando un vuelo lo opera una compañía distinta de aquella con la que hemos contratado, porque el pobre consumidor entra en internet, se compra un vuelo, pone Iberia y a lo mejor es código compartido con Vueling, y luego en realidad el que opera el vuelo es Vueling, y si hay un problema, ¿a quién tiene que demandar? Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues cada uno escogió un poco conforme a sus principales intereses y nos repartimos entre los cuatro, que los cuatro trabajamos juntos en el Tribunal de Instancia Mercantil. No pudimos ser todos por circunstancias de imposibilidad del resto, pero la verdad es que los que hemos participado, pues hemos aprendido mucho, nos hemos interesado mucho en el tema, y creo que hemos hecho un libro que toca todo, que hasta ahora yo creo que no había ninguna obra que tocara todos los aspectos que se pueden plantear en los juzgados, ¿no? Entonces yo al final de eso, pues convencí a los demás, hice una recopilación de normas, de todas las normas que se aplican a esta materia, que son muchísimas, porque hay un gran aspecto internacional, y de toda la jurisprudencia del TJUE, que claro, como es una materia relativa a consumidores, pues es muy, muy relevante esta jurisprudencia, ¿no? Entonces, al final, en la parte final del libro, pues se hace una recopilación de todo, y está muy bien porque incluso
pues de todas las normas hay un código QR con el que se accede a cada una de ellas y es una ensaladilla de normas, con lo cual encontrarlas todas en un solo libro es una cosa fantástica, porque por ejemplo yo para mi vida diaria algunas era difícil encontrarlas, por ejemplo las reglas de la IATA, ¿no? Y siempre me las veo y me las deseo para entrar y encontrarlas y sin embargo pues aquí están, ¿no? Está muy bien. Sí, desde luego, porque para el jurista esto se ha convertido un poco en un rompecabezas, ¿no? El Sí, sí. saber de entrada cuál es el juzgado adecuado para que no te planteen de contrario una declinatoria. De hecho, el otro día hablando con un fiscal me comentaba que se han triplicado las cuestiones de competencia, que ahora mismo hay una auténtica discusión entre los juzgados de primera instancia y los mercantiles que ninguno queríamos. Pero quizás es poco clara la norma o pretendía una cosa que luego en la letra no ha quedado tan clara y esto lo vimos antes de que la reforma se llevara a cabo, ¿no? Y la realidad es que ha sido peor de lo que esperábamos, porque en el resultado final hay materias que no está claro ahora mismo quién tiene que resolverlas. Y bueno, el tiempo despejará la duda y la jurisprudencia. Pero bueno, he intentado y hemos intentado todos poner cierto orden y aclarar la cuestión que yo creo que ha quedado en el libro por lo menos bastante ordenada, ¿no? Y se sabe cuáles son los puntos concretos de discusión. Pero todo aquello que está claro, pues está perfectamente recogido. Y los puntos de discusión con la postura que nosotros tenemos respecto de cada uno de ellos, ¿no? Yo creo que puede servir de base para orientarse muy bien. Sí, porque además ahora que este tipo de asuntos puede repartirse a lo largo de los juzgados de primera instancia, es importante tener a lo mejor una guía de referencia, ¿no? Porque al fin y al cabo, quien lo escribe es el equipo que resolvía hasta ahora casi todo, como eran los retrasos, las pérdidas de equipaje, los daños. Sí. Lo Y veíamos todo y veíamos mucho al año, porque pasamos de tener al año, pues antes no reclamaba nadie, porque no tenía con quién y un abogado pues no estaba interesado en hacer una reclamación pequeñita, pero ahora hay muchos abogados expertos en temas de consumidores y entonces estas han pasado, pues nosotros pasamos de tener al principio 20 al año a tener 900 por juzgado al año, ¿no? O sea, fue un aumento considerable porque el propio ciudadano con otras cuestiones, como pasó con la cláusula suelo, con otro tipo de reclamos, se ha ido concienciando de sus derechos como consumidor y no deja pasar ni una. Entonces hoy día pues la gente sabe que cuando hay un problema pues tiene a lo mejor un derecho a reclamar. Y claro, esto se complica ahora en algunos temas, porque la reforma ha sido tan complicada de la ley orgánica que la situación a la que hemos llegado es que un retraso de Málaga a Londres es competencia de los juzgados de primera instancia y un retraso de Londres a Málaga es competencia de los juzgados de lo mercantil, para que te hagas una idea. Entonces, esto lo explica muy bien el libro, pero si no te lees una explicación, es muy difícil orientarse para el que no esté todo el día haciendo esto, como nosotros. Nosotros sí, porque lo estamos haciendo a las 24 horas del día, pero desde fuera es complicado. en concreto, la parte que antes comentabas que hacías o a la que tú te referías, te hace referencia, ¿cuál es? La parte en relación con la competencia, dices, o la pérdida Sí, de no, en movilidad. general, dentro del libro. Dentro del libro son 270 Bueno, yo me he páginas. dedicado mucho a la competencia, aunque la competencia internacional y territorial, pues quizás se ha modificado menos, ¿no? Pero por el colapso que tenían los juegos de lo mercantil, la intención del legislador era dejarnos a los mercantiles, en general, la competencia en materia de derecho aéreo, pero pensando pues en esos pleitos de muerte por accidentes de avión, lesiones, y convenios más raros y más complejos, etcétera, ¿no? Y pasar a los juzgados de primera instancia lo que estaba causando un colapso en los juzgados de lo mercantil, pero que eran las cosas más habituales, que eran las reclamaciones por retrasos, cancelaciones y denegaciones de embarque, lo que le decimos overbooking, ¿no? Y luego la pérdida de maletas,
de equipaje definitiva o temporal o los daños que se producen en las maletas. Pensaba pasar esas dos cosas. Pero ¿qué pasa? Que en la ley orgánica se redactó diciendo que se pasaba a los juzgados de primera instancia las reclamaciones de cancelación, retraso y denegación de embarque del reglamento 261 de 2004. Este reglamento, que es un reglamento europeo, pues no se aplica a todos los vuelos, se aplica a los vuelos que parten de la Unión Europea y van a otro país de la Unión Europea o dentro de la propia España o hacia afuera de la Unión Europea, pero no al contrario, es decir, el vuelo que viene desde fuera de la Unión Europea hacia un país de la Unión Europea, en principio no se le aplica este reglamento, salvo que se trate de una compañía comunitaria y que el país desde donde viene no tenga normativa que proteja al pasajero, lo cual sucede en poquísimos casos. Sí, sí. En la mayoría de los casos sí hay normativa, que eso, el Convenio de Montreal o el Sistema de Varsovia, a la que están adheridos la mayoría de los países, pero no todos. Y hay que saber cuáles no, ¿no? Y cuáles sí, y cuáles a cada uno de ellos. Todo esto se explica bien en el libro. Entonces, esto ha causado, por ejemplo, eso, que tras el Brexit, pues el Reino Unido, pues ya no se le aplica el reglamento 261 de 2004. Por lo tanto, si el vuelo sale de Málaga y va a Londres, se le aplica ese reglamento y la competencia es de los juzgados de primera instancia. Pero si el vuelo sale de Londres y viene a Málaga, aunque la compañía sea comunitaria, como el Reino Unido está adherido al Convenio de Montreal, tiene norma que protege a los pasajeros, en consecuencia no se le aplica el reglamento europeo y como la ley orgánica no dice nada de pasarle esta materia a los juzgados de primera instancia, pues los retrasos, denegaciones y cancelaciones que se producen al amparo del Convenio de Montreal siguen siendo, conforme a la regla general, competencia de los juzgados de lo mercantil. Y luego hay otros temas complicados, por ejemplo, el tema de pérdida de equipaje, que yo insistí al hacer el de competencia en hacer también el capítulo de la pérdida de equipaje porque estaban relacionados, pues se produce un tema curioso y es que nosotros en la práctica diaria hablábamos de pérdida de equipaje refiriéndonos a pérdida temporal y definitiva, porque en función del número de días, una pérdida de temporal se transforma en definitiva, pero no son dos cosas distintas. Es la misma que depende del tiempo, del número de días. Entonces puede darse la circunstancia de que, aunque haya una maleta que finalmente se recupera, como ha estado perdida más de 21 días, es una pérdida definitiva y al contrario. Entonces, ¿esto qué problema produce? Pues que en el lenguaje corriente, como en el convenio de Montreal se menciona la palabra pérdida y también retraso, muchos están interpretando que ese retraso es el que se regula en un artículo distinto del convenio. Y ese retraso no está recogido expresamente en las competencias que se le pasan al juzgado de primera instancia. Pero realmente ese artículo se refiere al retraso que sufre el pasajero que va con su equipaje y cuyo equipaje no se pierde. Ya. Es que cuando hablamos de pérdida de más o menos de 21 días, nos referimos a todas. Y sí que se le ha dado de esa materia a los juzgados de primera instancia. Pero muchos juzgados de primera instancia están rechazando estos procedimientos, entendiendo que solo es competencia de ellos la pérdida definitiva y no la temporal, lo cual no era lo que el legislador en la exposición de motivos de la reforma de la ley orgánica pretendía. Pero claro, todos estos problemas, hasta que haya jurisprudencia, hasta que se haya pronunciado las audiencias, porque esto nunca llegará por la cuantía al Tribunal Supremo, pues podemos tener un verdadero caos en las distintas audiencias de las distintas zonas de este país. Entonces está bien esa parte porque explica dónde está el problema, dónde está el conflicto, ¿no? Entonces podríamos decir que el que quiera una guía para salir del laberinto tiene que pasar por el manual de reclamaciones aéreas de vuestro equipo, ¿no? Yo creo que puede ser, desde luego, un punto de partida muy bueno, porque hace algo que yo no tuve, que es que cuando yo empecé a ejercer como juez en el juzgado de lo mercantil, me tuve que orientar yo solita en la ensalada de convenios internacionales, sistema de Varsovia, convenio de Montreal, reglamentos europeos, los distintos reglamentos que hay, porque uno, el 2027/97, casi nadie lo conoce,
e incorpora el Convenio de Montreal como norma interna de la Unión Europea, interna de los países, etcétera. Todas estas cuestiones a mí me costó mucho entenderlas y hacerme un esquema y orientarme en ellas. Si yo hubiera tenido un libro como ese cuando empecé a ejercer y me lo hubiera leído, pues habría partido de saber orientarme desde el minuto 1, cosa que no tuve, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos querido ahorrar al que se lee el libro, ¿no? El tener esos momentos de desorientación inicial. Si te lees el libro, por lo menos sabes dónde estás. Luego pues ya te estudiarás la jurisprudencia que menciona o para el caso concreto que tengas, pero sabes de dónde partir y dónde buscar, que es lo que yo creo que es fundamental. Pues entonces realmente recomendaremos a los juristas que comiencen por aquí, por el Manual de Reclamaciones Aéreas del Tribunal de Instancia Mercantil de Málaga, y agradeceros nuevamente el haber escrito el libro y, por supuesto, esperamos a lo mejor en próximas entrevistas ir desgranando más el contenido del mismo. Y muchas gracias por dedicarnos tu tiempo. Pues muchas gracias a ti, espero que el libro sea de utilidad porque por lo menos esa ha sido la intención que teníamos todos y espero que cumpla eso, la función que habíamos pretendido. Muchas gracias. Pues muchas gracias. I got the packs, you got the racks, there's nothing to hum to the stack. Cook it up, hook it up. She want my name on her back. Scribble my name in calligraphy. I'm out of here, channel is history. She ask if you hey where you finna be after the pack.